13 de septiembre, Lucas 6:39, 42 del libro Hablar con Dios, filiación divina. Escribe San Pablo, abriéndole confianza a su corazón, le cuenta cómo el Señor se fió de él y le hizo apóstol a pesar de haber sido blasfemo y perseguidor de los cristianos. Dios derrochó su gracia sobre de mí, dándome fe y el amor cristiano. Cada uno de nosotros puede afirmar también que Dios ha derramado abundantemente su gracia sobre él. Dios nos creó y luego ha querido darnos gratuitamente la dignidad más grande, ser hijos suyos, alcanzar la felicidad de ser de su propia familia. La filiación divina natural que da en Dios Hijo Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Pero Dios quiso, a través de una nueva creación, hacernos hijos adoptivos, partícipes de la filiación del unigénito. Ver qué amor nos ha mostrado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios y lo somos. He querido que el cristiano reciba la gracia de modo que goce de una participación de la naturaleza divina. Dice San Pedro en una de sus epístolas, la vida que reciben los hijos en generación humana ya no es de los padres. En cambio, por la gracia santificante, la vida de Dios se da a los hombres sin destruir ni forzar nuestra naturaleza humana. Somos admitidos en la intimidad de la Trinidad Beatísima por la vía de la filiación que en Dios se da a través del unigénito del Padre. Toda la vida queda afectada por el hecho de la filiación divina, nuestro ser y nuestro actuar. Y esto tiene múltiples consecuencias prácticas. Por ejemplo, la oración sería la de un hijo pequeño que se dirige a su padre, pues descubrimos que Dios, además de ser el ser supremo, creador y todopoderoso, es verdaderamente Padre amoroso de cada uno de nosotros. La vida interior no es sólo ya una lucha solitaria contra los defectos o para autoperfeccionarte, sino abandono en los brazos fuertes del Padre y deseos vivos de dar alegría a nuestros Padre Dios, de quien nos sabemos muy queridos. Todos los cristianos podemos decir verdaderamente, Dios derrochó su gracia en mí, nos engendró en una nueva vida en Cristo Jesús. Por ella nos hacemos semejantes a Cristo y en esta medida somos hijos del Padre. Es precisamente el Paráclito que nos enseña esta grandiosa realidad, haciendo que reconozcamos a Jesús como Hijo de Dios y que también nos reconozcamos a nosotros, no como extraños, sino como hijos, que obremos en consecuencia. Santo Tomás de Aquino resume esta dichosa relación de la Trinidad Santísima con estas breves palabras. La adopción, aunque parezca toda la Trinidad, se describe Padre como su autor, al Hijo como su ejemplo y al Espíritu Santo como quien imprime en nosotros la semejanza de ese ejemplo en ser hijos. Esta realidad da a la vida una especial firmeza y un modo peculiar de enfrentarnos a todo lo que lleva consigo. Descansa en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile que le quieres muchísimo, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Dios es nuestro descanso y la fuerza que necesitamos. Y, y si hacernos hijos de Dios significa identificarse con el Hijo, consiste también ver los acontecimientos y juzgarlos con los ojos de Jesús, con los ojos de hijos, obedecer como Cristo,
que se hizo obediente hasta la muerte, amar y perdonar como Él perdonó, comportarse siempre como los hijos que se deben en presencia del Padre Dios, confiados y serenos, comprometidos y perdonados, alentados siempre a seguir adelante. Quien se sabe hijo de Dios no debe tener temor alguno en su vida. Dios conoce mejor nuestras necesidades reales, es más fuerte que nosotros y es nuestro Padre. Debemos hacer como aquel niño que en medio de una tempestad permanecía en su juego mientras los marineros temían por su vida. Era el hijo del patrón del barco. Cuando al desembarcar le preguntaron cómo pudo estar tan tranquilo en medio de aquel gran tempestad mientras ellos estaban espantados, respondió, temer, pero si el timón está en manos de mi Padre. Cuando tratamos de identificar nuestra voluntad con la de Dios, el timón de la vida la lleva a Él, que conoce bien el rumbo que conduce al puerto seguro. Está en sus manos, en la calma y en la tempestad. Porque Dios lo, lo permita, puede ocurrir a un alma que lucha seriamente por la santidad, que en medio de las dificultades se siente como perdida, inepta, desconcertada, que no entiende a pesar de sus deseos de ser toda de Dios, lo que ocurre en su alrededor. En esos momentos en que ni siquiera se sabe cuál es la voluntad de Dios, a unos protesta y uno protesta, Señor, ¿qué puedo, qué puedes querer esto que es malo, que es abominable, como la humanidad de Cristo que se queda en el huerto de los olivos? Cuando aparece la cabeza enloquece y el corazón se rompe. Si alguna vez sientes esto, caer en el vacío, o aconsejo aquella oración que yo repetí muchas veces junto a la tumba de una persona amada: hágase, cúmplase, sea alabado eternamente y ensalzado la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. En el momento de ser muy fieles a la voluntad de Dios y de dejarnos exigir y ayudar en la dirección espiritual, personal, con docilidad total, aunque no entendamos si Él, que es nuestro Padre, permite esa situación y ese estado de oscuridad interior, también me otorgará la gracia y ayudas necesarias para resistir esa realidad. Ese abandono sin poner límite alguno en las manos de Dios nos dará una paz inquebrantable, y en medio del vacío más completo sentiremos poderoso y suave el brazo de Dios que nos sostiene. También nosotros repetiremos entonces despacio, con un dulce paladeo, esta confianza de oración: hágase, cúmplase y seas alabado, Padre Dios. Me, enseña, me enseñarás el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, proclama el salmista. Y no existe alegría más profunda que la del Hijo de Dios que se abandona en manos del Padre, porque ningún bien puede compararse con la infinita riqueza de ser familiares de Dios, hijo de Dios. Y esta alegría sobrenatural tan relacionada con la cruz es un gigantesco secreto del cristiano, que se siente hijo de Dios, ni pierde la paz, ni siquiera en los momentos más duros. La conciencia de su filiación divina le libera de sus tentaciones interiores, y cuando por su debilidad se descamina, si verdaderamente se siente hijo, vuelve arrepentido y fiado a la casa del Padre.
La filiación divina es también fundamento de la fraternidad cristiana que está muy por encima del vínculo de la solidaridad que uno hombre entre sí. Los cristianos nos sentimos sobre todo hermanos porque somos hijos del único Padre que ha querido establecer en nosotros el vínculo sobrenatural de la caridad. La manifestación de esta fraternidad debe tener en la vida corriente. Son innumerables: respeto mutuo, delicadeza en el trato, espíritu de servicio, ayuda en el camino que nos lleva a Dios. En el Evangelio de la Misa el Señor pide a los suyos una mirada limpia para ver a sus hermanos, porque te fijas en la mota que tiene tu hermano o en el ojo y reparas en la viga que llevas en el tuyo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. El maestro nos invita a ver a los demás sin los prejuicios que forjamos con las propias faltas y con la soberbia. En definitiva, por la que tendamos en aumentar la flaqueza ajena y empequeñecer las propias. Nos exhorta el Señor a mirar a los demás desde muy dentro, con mirada nueva. Hace falta quitar la viga de nuestro propio ojo. Estamos a veces ocupados en la tarea superficial de querer siempre quitar a todo el mundo la mota de su ojo, y lo que hace falta es remover nuestra forma de contemplar a los demás, mirarle como a hermanos a quienes Dios tiene un amor particular. Piensa en los demás como en lo que son, hijos de Dios, con toda la dignidad de este título maravilloso. Hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. En el nuestro ha de ser un amor sacrificado, diario, hecho de mil detalles de comprensión, de sacrificio silencioso, de entrega que no se nota. En esta es el que hacía decir lo que viven entre nuestros primeros hermanos la fe. Mira cómo se aman. Del libro Hablar con Dios, 13 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.